Y todas, esperando nos encontremos bien, como acabamos de cantar. Estoy bien con mi Dios. Creo que ese himno es muy especial. Debería ser muy especial para todos. Una pregunta que me hago es, ¿por qué hay tanta frialdad en la iglesia? ¿Por qué hay tanta desatención? ¿Por qué hay tanta incomprensión? Gracias le damos al Señor por los que hemos venido, por los que presumimos están conectados a través del Zoom. Dice Alistair que sí tenemos hermanos o hermanas conectados. Y le agradecemos al Señor por estos minutos que vamos a compartir la palabra del Señor. Para los que estamos y los que van a escuchar. La palabra del Señor no solo se lee, la palabra del Señor se debe aplicar a nuestras vidas. Yo no sé cuántos de los que estamos acá somos lectores, o quizás no, o quizás sí, pero cuántos de los que estamos acá practicamos lo que leemos. ¿Cuántos años tenemos en la fe? ¿Cuántos cultos hemos recibido? ¿Cuántas prédicas hemos escuchado? Aparte de la lectura personal que debemos hacer a diario, por el tiempo que usted destine para hacerla, ¿cuántas prédicas hemos escuchado? ¿Ha escuchado usted a lo largo del tiempo que usted tiene de ser creyente? ¿Y cuánto de esa palabra ha moldeado su vida? Si solo venimos al culto por escuchar la palabra, cumplir, pero solo la escuchamos y no la entendemos, no hacemos mayor cosa. Si la palabra la venimos a escuchar, pero con un objetivo de escucharla, con el fin de atenderla, es otra cosa. Y en función del tiempo que usted y yo llevamos escuchando mensajes, deberíamos de ver entonces cuánto nosotros hemos cambiado con esa palabra. ¿Cambiamos con lo que leemos? ¿Hemos mejorado? ¿O también hemos cambiado con lo que venimos a escuchar y aplicamos a nuestra vida? Yo creo que ese es uno de los errores que se cometen, por eso la iglesia está hay tanto desinterés. El Señor Jesucristo dijo que cuando en una de las cartas a las iglesias, a la última iglesia, el Señor Jesucristo dijo que Él no viene por los tibios. Él viene por los que tenemos, yo creo que usted también así se va a considerar, tenemos una temperatura espiritualmente hablando. Por los que no somos ni fríos ni calientes. Por los que no somos ni tibios ni fríos. Por los que tenemos interés en las cosas del Señor. Claves para una vida sabia. Algunos consejos. Pasos para enfrentar al pecado. Otros consejos. Consejos o orientación para crecer en el Espíritu. De eso vamos a hablar y vamos a tratar de aprovechar el tiempo porque dado a
al tiempo que empezamos aquí ahora nos agarra más de las 9 acá casi, llegando más bien a llegar a nuestras casas. Y debemos de saber manejar el tiempo. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. Van a tener varias citas, 1, 18 al 23. Usted me va a decir algo que le vamos a preguntar. Hasta el 23. Y usted me va a decir qué resumen podemos hacer de estos versículos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, no la ira de la que va a haber en la semana 70 de la tribulación. Esta es una ira en el presente, que se ejecuta al presente. Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Usted lo está leyendo ahí. Pues Dios se lo manifestó. ¿A quién se lo manifestó? Lo que de Él se sabe, a los hombres. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando, de profesar con la boca, ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta ahí hemos leído estos 6 versículos, del 18 al 23. Pero también de aquí vamos a sacar nosotros mucha enseñanza y vamos a ver qué verdad hay. Vayamos pensando qué verdad encontramos en estos 6 versículos. ¿Qué verdad encontramos? Y aparte de eso, de la verdad que encontramos, ¿a qué acción nos invita Romanos en estos 6 versículos? Les voy a leer otro versículo, el 2:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, estoy en el 24, estoy leyendo el del 3, 24 del 2, porque como está escrito, ya se los confirmo bien, sí, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hemos visto dos citas, después de otras citas que vamos a ver. Estamos hablando de claves para una vida sabia. Necesitamos claves, ver algunas claves para la vida sabia que nosotros debemos de experimentar y de vivir. Claro que sí.
Todos somos conscientes, hermanos, todos somos conscientes que tenemos dos naturalezas. Dos naturalezas en el creyente. Estas dos naturalezas a menudo pueden confundirnos, sobre todo en lo del pecado. Estamos hablando claves para una vida sabia. La sabiduría que se encuentra en el libro de Romanos, acabamos de leer Romanos, nos ayudará o nos ayuda a manejar conflictos, identificando aspectos de nuestra conducta. Este libro de Romanos nos ayuda mucho a que identifiquemos conflictos en los aspectos de nuestra conducta, que proviene de la vida del Espíritu Santo. ¿Y cuáles cosas, las actividades que hacemos provienen del Espíritu Santo y cuáles son actividades de la carne? Esto nos sirve el libro de Romanos y por eso es clave estamos hablando de claves para una vida sabia. Y ha escrito alguien por ahí que dice, así podemos navegar en el océano de la nueva vida dirigida por la sabiduría y la inteligencia del Espíritu Santo. Con este libro, en este libro. Entonces leímos en el capítulo 1, imagino que ya pensamos en la cita que leímos, del 1, 18 al 23. ¿Cuál es la verdad aquí en esta cita? Yo voy a volverme a ir a esta cita. ¿Cuál es la verdad aquí? ¿Para quién es esto? Lo acabamos de leer. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto nos aplica a nosotros. ¿Es para nosotros esto? Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice el versículo 19. Y el 20 dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. ¿Es para nosotros este versículo? Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, dice el 21, y le dieron gracias. El 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿Somos nosotros los responsables de esta información? ¿Violamos algo nosotros aquí? No, esta es la religión. Tiene que ver con la religión, con la idolatría. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Son varios versículos. Si esta cita no es para nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta cita? ¿Qué vamos a hacer con esta cita? Ya la hemos leído. ¿Cuál es la acción a que nos invita el libro de Romanos con esta lectura? ¿Se la vamos a aplicar a otro hermano? ¿O se la vamos a aplicar a un incrédulo? ¿Vamos a usarla esta para edificación o la vamos a usar para predicarle el evangelio a una persona que no conoce al Señor Jesucristo? ¿Cuál es la verdad ahí? Que esta cita sirve para predicar el evangelio para los perdidos, no para los salvados, como ya nosotros nos encontramos. Nosotros hemos sido salvos. Dios se molesta mucho que el hombre detenga la verdad.
que detenga la verdad. Y por eso dice, incluye el elemento de la ira de Dios. Y su justa cólera, Dios se enoja mucho por todo el pecado del universo. Porque en lugar, con el hombre, porque en lugar de glorificar a Dios, miren, en lugar de glorificarlo, lo deshonran y contradicen su santidad, la santidad de su naturaleza moral. Entonces, cuando nosotros tenemos esta cita, ¿cuál es la verdad aquí? La verdad es la condición en la que se encuentra el hombre sin Cristo. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que debemos comprender aquí? Leímos estos versículos. La Biblia nos llama que tenemos que comprender algo en estos versículos que hemos leído. Y eso se lo debemos de decir a los amigos. ¿Qué es lo que debemos comprender a la luz de estos versículos que hemos leído? Que el juicio de Dios viene a causa del pecado del hombre. No vamos a decir de nuestros pecados porque Él ya nos perdonó nuestros pecados. El juicio de Dios, ¿qué vamos a comprender en estos 6 versículos que hemos leído? Que el juicio de Dios viene a causa de los pecados del hombre cuando no se ha arrepentido ni ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Eso debemos de aprender en estos 6 versículos. Dios no va a dar por inocente al culpable. Eso vamos a entender, vamos a comprender que su juicio viene por causa de los pecados de los hombres cuando no se han arrepentido. ¿Y qué más vamos a hacer y le vamos a decir a los amigos? Nosotros debemos de recordar que las personas son las que deciden rechazar a Dios. ¿Quién decide si lo acepta o lo rechaza? Son los hombres. ¿Cuántas personas hemos tenido aquí escuchando el Evangelio? Cantidad de personas. Y es el hombre el que decide aceptar o rechazar al Señor Jesucristo. Esto es lo que nos dice esas citas que hemos leído. Grábelas ahí, usted apúntelas del 18 al 23. Son 6 versículos que nos hablan de la situación en la que se encuentra el hombre sin Cristo, cómo Dios clarifica las cosas, la condición del hombre sin su pecado no perdonado. Toda la gente saben en sus corazones que Dios existe. No hay persona en el mundo que dentro de ellas, en su corazón, no se dé cuenta que Dios existe. Dios nos ha creado con una conciencia. Entonces, mire cómo Dios les habla. Así por ahí podemos abordar a una persona cuando le predicamos al Evangelio. No quiere decir que cuando ellos dicen, miren las montañas, que con mirarlas que el hombre ya con eso es salvo. Significa que el hombre debe arrepentirse y aceptar al Señor Jesucristo. O sea, la verdad aquí es que esta es una palabra que el Señor ha dejado en la Biblia para que nosotros con ella podamos evangelizar y abordar la situación de los amigos cuando nos toca predicarles el Evangelio. Esa cita para eso sirve. Clave para una vida sabia. ¿Para quién es aquí el consejo? Para la persona a quien evangelizamos, para que sea sabia. Para que sea sabia. Pero leímos el 2.24. El 2.24, ya, ahí sí, en el 2.24, ¿qué nos dice el 2.24? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuál es la verdad aquí? ¿Qué es lo que debemos hacer con esta cita? ¿Qué debemos hacer? El nombre de Dios es una pregunta. El nombre de Dios
el nombre de Dios es blasfemado por nosotros mismos. ¿Alguna vez por causa de nosotros se ha blasfemado el nombre de Dios por un mal testimonio y comportamiento de nosotros? Hemos hecho algo que ha contribuido para que el nombre de Dios se haya blasfemado. Es para nosotros esta cita. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estamos hablando de que estamos viendo a la luz de Romanos algunas claves para vivir una vida sabia. Pero ¿qué vamos a decir? Miremos este texto, no lo vamos a sacar de contexto. Vamos a ir al versículo 17, ya del mismo capítulo 2. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿A quién le está hablando? ¿Para quién se dirige esta palabra? Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, en los judíos. Y conoces su voluntad. La voluntad de Dios, el judío la conoce. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Quiere decir que quienes cometen este pecado, estos problemas aquí no son gentiles, son judíos. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Si lo vemos, el texto, en su contexto, se refiere a este tipo de personas. Pero la pregunta es válida. Nosotros también podemos ocasionar problemas. Podemos ocasionar problemas nosotros, haciendo que por nosotros el nombre de Dios sea blasfemado entre los otros gentiles, tal cual somos nosotros, por causa de nosotros. La Biblia responsabiliza a los judíos, pero nosotros también tenemos que ser responsables de cuidar nuestro testimonio y nuestra conducta. Entonces, ¿qué nosotros vamos a aprender? ¿A qué nos lleva este versículo? ¿A qué nos lleva este versículo? Si lo vamos a ver, del problema aquí somos nosotros, los creyentes, y vamos a ocasionar problemas. Vamos a ocasionar problemas, como lo dice ese verso 24. Que por causa de nosotros puede ser blasfemado el nombre del Señor, el nombre de Dios entre nosotros. ¿Quién quiere estar en este tipo de problemas? ¿Alguna vez por nosotros se ha blasfemado el nombre de Dios por un mal comportamiento? ¿Qué debemos hacer? ¿A qué nos invita este versículo? Si lo vamos a aplicar así. Tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser sensibles ante la realidad de que según vivas, así será el honor y la gloria que tributamos a Dios. Sensibles ante la realidad. Usted y yo debemos de ser sensibles. ¿Qué es ser sensible? Alguien capaz de experimentar las sensaciones físicas o emocionales intensas. Debemos de ser sensibles hasta este versículo 24. De que según vivamos, ¿cómo vivimos el Evangelio nosotros?
¿Cómo vivimos la fe nosotros? Según vivamos, así será el honor y la gloria que vamos a tributar a nuestro Dios. Si lo hacemos bien, si vivimos entregados al Señor, vamos a dar honor y gloria a nuestro Señor. Pero si no, vaya reproche y la blasfemia. Si no vivimos conforme al Evangelio, va a haber reproches de la gente. Y la gente va a blasfemar el nombre de Dios por un mal comportamiento, una mala forma de vida en la fe de nosotros. Una vez fuera de aquí, que nosotros vivimos allá donde nadie nos está viendo. Entonces, este versículo, si bien al leerlo desde el versículo 17, el contexto habla de los judíos, pero nosotros también debemos de ser sensibles a tener cuidado en no provocar este problema que aquí se menciona. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. El 24. Estamos leyendo el 24. Entonces, en la primera cita que leímos de Romanos 1:8, la verdad ahí es la palabra del Señor, hablando de la condición del incrédulo, a que nosotros debemos abordar al predicarle el Evangelio, a fin de que se arrepienta. El versículo 24 del capítulo 2 nos llama a que seamos sensibles a esta palabra para que según vivamos la fe. ¿Cómo debemos de vivir en la fe? Por eso decíamos, ¿cuántos mensajes del Evangelio se han predicado aquí de edificación para la iglesia? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado a lo largo de nuestra conversión y cuántos estos mensajes han afectado para bien nuestra vida en la fe en el Señor Jesucristo? ¿Cuánto? ¿Cuán profunda ha sido esa palabra que ha ingresado en nuestro ser y nos ha llevado a sernos reflectivos a fin de, porque vamos a leerla y somos hijos de Dios, a obedecerla para que nosotros podamos tener cambios en nuestra vida? Deberíamos de saber si tenemos cambios. Eso es importante saber. Entonces, estas son claves para una vida mejorar y tener una vida más sabia en el andar en la fe. Pero vamos a leer otra cita. Otra cita en el capítulo 8, versículos 7 y 8. 8, 7 y 8 del libro del mismo Romanos. Y en esta lectura, el capítulo 8 en mi Biblia dice libres de la ley del pecado. La pregunta es, ¿nos sentimos libres de la ley del pecado? ¿Nosotros realmente estamos libres de la ley del pecado? Versículo, les decía, el 7, por cuanto los designios, voy a leer del 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, con E mayúscula, es vida y paz. Ocuparse, usted tiene que ocuparse del espíritu. Ocuparnos, el espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a ocupar nosotros del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podríamos ocuparnos? Ocupándose en lo que el Espíritu Santo, estando dentro de nosotros, nos revela a dónde nos lleva, hermanos. Y cuando leemos la Escritura en las mañanas, es el Espíritu Santo el que nos está llevando a hacerlo. Es Dios mismo, a través de su Espíritu, el que nos lleva a estudiar, porque la carne no quiere. Entonces, mire, ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de las cosas del Señor. Por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Quiénes? Los designios. ¿Y cuáles son los designios? ¿Ha pensado usted cuáles son los designios? Tal vez en la otra Biblia este designio lo describen de otra manera. Y los que viven, verso 8, según la carne, no pueden agradar a Dios. 2 versículos. ¿Cuál es la verdad en estos 2 versículos? ¿A qué nos llama la palabra del Señor en estos 2 versículos? Antes vamos a ver cuando dice, aquí hay una palabra, en el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Designios, ¿qué es un designio? Los propósitos, las intenciones, los planes, los pensamientos o pensamientos del entendimiento, o sea, los propósitos de la carne. Esos son los designios. ¿Ah? Exacto, el fin, propósito, el objetivo de la carne, de su carne, de mi carne, la que está dentro, la que me empuja día con día, la que le empuja a usted, porque para eso es ese pleito. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso es un designio. ¿Qué vamos a pensar con estos 2 versículos? ¿Cuál es la verdad aquí? ¿Y cuál es la acción que debemos a que nos invite el libro de Romanos? En estos 2 versículos. Decíamos que si venimos a escuchar y atender, eso es lo correcto. Pero si solo venimos a escuchar para cumplir, para que nos vean que vinimos al culto, entonces, nos engañamos. Y en el 100, ¿cuánto de utilidad podrá ser? Si solo venimos a escuchar, ¿a cuánto nos llevaría solo escuchar? Del 100, ¿nos llevaría un 50? Yo creo que menos, porque la palabra entra por un oído y se va con el otro. Entonces, el propósito en el Espíritu es que lo que escuchamos hoy, lo podemos anotar, lo anotamos. ¿Para qué? Esto debe servirnos para pensar mañana, para poder recordar, para poder saber que esto no fue el predicador el que estuvo diciéndolo, fue Dios que a través del predicador lo estuvo dando a conocer a fin de que ese mensaje, esa palabra pueda ser aplicada a nuestra vida. ¿A qué nos lleva entonces este versículo? A no olvidar que cualquier tendencia hostil o desobediencia hacia la palabra de Dios proviene de la carne. Dice aquí que solo el 10% de lo que escuchamos tenemos. En poco tiempo, luego de cierto tiempo, se olvida todo. Hay poca recepción solo escuchar. Apuntemos y pensemos en ello. Porque ¿cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Cuánta palabra, que la palabra de Dios es buena, es viva y eficaz? ¿Y por qué hay tanta frialdad? ¿Por qué tanta poca gente viene a los cultos? ¿Por qué tanta poca gente estudia la palabra? ¿Por qué poca gente medita? ¿Por qué poca gente no adora? ¿Por qué otra gente no derrama sus lágrimas ante el Creador? Porque nos olvidamos de la palabra y no la atendemos. Pero el consejo es no olvidar. Cualquier tendencia de nosotros de desobediencia a la palabra de Dios no proviene del Espíritu Santo, proviene de nuestra carne. Nuestra carne. Y entonces ahí quien gana es la carne,
porque la carne no nos deja superarnos. La última cita, vamos a leer, no pudimos ver las tres cosas que pretendíamos ver, es el 13, capítulo 13, 8 de Romanos. Estamos leyendo Romanos, qué verdad nos encontramos en Romanos y la acción que debemos de tomar con lo que leemos. Romanos es un libro espectacular, como todo. 13:8, Biblia dice, amemos al prójimo. Acuérdate que todas estas cosas nos sirven para tener una vida sabia, son consejos para una vida sabia. Comprende, recuerda, primero, que el juicio viene a causa del pecado del hombre. Ese es cuando nos toca evangelizar. Nos llama en 2:24 a ser sensibles ante la realidad que según vivamos en la fe, vamos a honrar o a deshonrar a nuestro Señor. El siguiente que hemos visto es no olvidar, a luz de Romanos 7:8, que cualquier tendencia de nosotros de desobediencia a la palabra de Dios proviene de la mismísima carne. La carne. Y 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Imagínense. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo podemos amar al prójimo? ¿Cómo nosotros podemos amar al prójimo? Solo teniendo el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros mismos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué nos dice Romanos aquí? ¿Cuál es la acción que debemos de tomar para crecer, para tener una vida más sabia en nuestro caminar como creyentes en Cristo Jesús? Reconoce que el amor es un requisito indispensable para todos los creyentes. ¡Wow! El amor es un requisito indispensable para todos los creyentes. Claves para una vida sabia. Cuando Romanos nos pega duro con esto. Reconoce aceptar. Que debemos aceptar que el amor es un requisito. Entonces, si no lo queremos, es indispensable para todos los creyentes. Ahora, la pregunta es, ¿y tenemos amor? ¿Tenemos amor por el prójimo? Miramos de menos a aquel que está en una condición paupérrima, que vive en una situación bien. Lo miramos con menos precio. Lo miramos con indiferencia. Estamos hablando del creyente. Ya dijimos reconocer que el amor es un requisito indispensable. Y el otro consejo, comprende que menospreciar el amor. Comprendamos que menospreciar el amor significa rebelarse contra Dios. Menospreciar el amor. La pregunta es, ¿sentimos que tenemos amor hacia el prójimo? Como bien dice mi hermana, Dios es amor. Dios es amor. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, estos consejos que acabamos de leer
deben servirnos. Son claves para una vida sabia. Una vida sabia. Y nosotros sabemos que cuando estas cosas son una realidad en nuestras vidas, cuando nosotros reconocemos que esto es cierto, porque la palabra de Dios no puede mentir, cuando reconocemos que esto es así, como realmente la palabra lo dice, entonces nosotros sabemos que estamos actuando en el Espíritu. Que estamos actuando en el Espíritu Santo. Que no son actividades de la carne. Que así podemos navegar en esa nueva vida. Esa nueva vida que es dirigida por la sabiduría y la inteligencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos lleva a entender y comprender esta palabra. Y al nosotros hacer la realidad, mejoramos en nuestra vida. Según vivas, ¿cuál es la conclusión? Que según vivamos en la fe, según sea nuestra conducta, vamos a dar honor. Si vivimos en la fe, como corresponde hacerlo, vamos a honrar. Vamos a dar honor al nombre de nuestro Señor. Pero si no vivimos conforme a la verdad del Evangelio y de la palabra, vamos a hacer que el nombre de nuestro Dios se blasfeme. Mucho cuidado. Si bien es cierto, 2:24 dice que los romanos, por lo que ellos se han creído, lo que han tenido, pero nosotros podemos, con un mal comportamiento, según vivimos, podamos ocasionar problemas al nombre de nuestro Señor. Señor, bendiga esta palabra, la haga efectiva. No olvidemos cuántos mensajes hemos escuchado, cuántos mensajes han calado, han llegado hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos han hecho. Yo creo que hemos escuchado tantos mensajes que todos hemos experimentado desarrollo o crecimiento. Si no tuviéramos desarrollo, no estaríamos en la fe. Pero hemos escuchado, hemos leído, y la palabra de Dios ha ido produciendo en nosotros los cambios necesarios para continuar en la fe. El Señor bendiga su palabra y nos ayude a seguir adelante obedeciendo su palabra. No solo escuchándola, sino aplicándola. Señor nos bendiga.